Bueno, la asignación de 2 puntos igual, funciones matemáticas más o menos por entre, eso ya son parte de la parte propiamente dicho programación, forma de programarlo. Ahora, la ventaja también de programar en SSL, uno puede programar también timer, ¿no? O sea, jalar los bloques de lo que tienes en KOP, los timers, los contadores, etc. Puedes jalar y formar también, son subfunciones que tú declaras. Simplemente eso, ¿no? Por ejemplo, pones el timer para 1, para 2 puntos, subfunciones que tú le metes al SSL. Es como jalar código y colocarlo ahí, para que funcione de esa manera, ¿no? Incluyendo timers, etc. Contadores. Entonces, las instrucciones de control de tipo SSL pues es de gran utilidad, sobre todo también cuando quieres hacer bucles. Hacer bucles en lenguaje de KOP es complicado. ¿Cómo harías un bucle en KOP? Con contador, quizás hacerlo allí, que repita, es un poquito más complicado. Sí se puede, pero complicado. Porque tendrías que utilizar bloques de contador y de timer, ¿no? Para generar esos delays, etc. En cambio, acá en SSL, con un for, solucionar el problema. ¿Ya? ¿Eso para qué caso puedes utilizarlo? No sé, puede ser, por ejemplo, para contar ahí piezas, no sé, en una faja, etc., ¿no? Los bloques de comparación, tanto variables tipo string, tipo enteras. Eso sí, ¿qué tipo de variables trabaja? Eso no les he mencionado, ¿no? ¿Qué tipo de variables trabaja en PLC? De variables físicas. Bueno, no físicas, sino de variables internas, ¿no? que maneja el PLC. Ya, ustedes ya que estudiaron esa parte en la electricidad industrial, ¿qué tipo de variables? Bueno, tenemos, claro, el bit, claro, los bytes. Es cierto, el bit, ¿no? Que lo declaras puede ser marca de memoria o entrada, por ejemplo el bit 0.0 o la marca de memoria M0.0. El byte no suele mucho utilizarse, ¿no? Pero lo que sí tiene es el word y el entero, que son ¿cuánta memoria ocupa el word o el entero? ¿2? Ya, esto porque es importante que lo sepan. Cuando ustedes van a programar, por ejemplo, voy a declarar una variable tipo word y voy a ponerle, supongamos, M20, tipo word. Si tú declaras otra variable, sería M22, M24. No se les vaya a ocurrir ponerle M21. Estarían chancando ahí la variable anterior y vas a generar una pérdida de información. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, 2 bytes. ¿Ya? El tipo float. ¿Cuánto es? 4 bytes, ¿no? Entonces, cuando tú declaras tipo real, las variables, por ejemplo, la temperatura que hemos medido, la mayoría de variables son reales, para serles sincero, ¿no? De los sensores analógicos, entonces yo he declarado, por ejemplo, el M, no sé, M30, de ahí el otro sería M34, y tienes que ir así, tienes que tener cuidado en la declaración, no vaya a ser que chanquemos variables, ¿ya? Eso hay que tenerlo presente, sobre todo estos que son los más importantes. Tiene otras variables también, aquí el hexadecimal, pero los importantes son estos. El byte, el bit, el word y el float. Esas son las variables que se manejan sobre todo, ¿no? La parte analógica, variable analógica, o contadores, que es el entero, o tipo bit, para extender un poquito, para mandar una salida tipo binario, 0 o 1. Bien, entonces SSL también da la opción, puede trabajar con diferentes tipos de variables, tipo float, tipo entero, tipo char también, string, eso me olvidé, ¿no? Acá también hay tipo string,
pero repito, estas son las más usadas, ¿no? Y tipo bit. Trabajar también ahí con tipo bit, con variables booleanas. El otro lenguaje es el GraphZ. El GraphZ es una programación gráfica, ¿no? Híbrida entre KOP y AWL, también muy, digamos, importante, ¿no? Con grandes prestaciones. El detalle está que 1200, los PLC de gama media baja no tienen ese tipo de programación, así que en la industria que tengan ese tipo de PLC no vas a poder aplicar esto, ¿no? Quizás en un 300 sí, o en un 400. Por eso está acá con el PLC 300, ¿no? 313C. Decimos. Entonces es una programación gráfica estructurada, ¿no? Así de este tipo. Y bueno, no voy a entrar más a detalle porque esto ya lo van a ver con mayor profundidad con el ingeniero Silvera, este tipo de lenguaje de programación que es el GraphZ. Y el AWL, que es el lenguaje estructurado, ¿no? Parecido a Assembler, ¿no? Utiliza, dice, el lenguaje me parece mucho a la programación utilizada en ensamblador, ya que busca dar instrucciones en un nivel muy bajo de programación. ¿Ustedes han aprendido Assembler? Sí, ¿no? Con el curso de microprocesadores, me parece. Entonces, ya más o menos entienden cómo se programa, ¿no? Secuencia por secuencia, línea por línea. Es un poquito extenso, la verdad, para hacer un código simple, pero bueno. El detalle está que también solo tiene los de gama alta. PLC 300, 400 encima. Los de gama baja no tienen. La forma de programar este tipo. En AWL. Pero, repito, para nuestro caso de estudio, yo creo que SSL, KOP soluciona muchas cosas. ¿Ya? Pues si aprenden a hacer eso, genial, ¿no? Fundamental. Muy bien, y esto a grandes rasgos son la forma de utilizar los lenguajes de programación, los lenguajes de programación que se encuentran dentro de la estandarización, ¿no? Que integra los PLCs. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Bien, ahora, ya para ir a la parte práctica, bueno, no sé si tiene tiempo. Cuando uno programa, por default vas a abrir y te va a aparecer el principal, el main, por default. Y para que puedas programar dentro del main, del principal. Es igual que en Arduino, hables el bloque, me parece que hay dos, ¿no? El loop y el otro nombre, ¿cuál era la parte inicial? El setup, ¿no? De configuración. Bueno, acá en el main te permite hacer eso. Ahora, para poder ordenar la programación, uno puede crear funciones, ¿no? Como lo que uno hace en Python, en MATLAB, ¿no? en el mismo Arduino. Entonces acá también tú puedes crear funciones en el PLC, que son las FC. Entonces las FC son funciones que tú creas las subrutinas y lo jalas al principal. Y lo llamas y etcétera, y funciona, y bueno, y obviamente va a correr. La otra forma de ordenar el código son FB, que también son funciones. Pero ¿cuál es la diferencia entre el FC y el FB? ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Qué tienen la lista ahí? A ver. Un número del 1 al 24. 12. Asmat. Nuevo, no se tuvo Asmat. ¿Sabes la diferencia entre una FC y un FB? ¿Dentro de ti aporta? La diferencia, pero las dos pueden cumplir, por así decirlo, o sea, permite programar con las mismas características, ¿no? Tanto el FB como el FC. La diferencia es que el FB maneja, o mejor dicho, su data que programa, sus variables, maneja un DB. ¿Me puedo entender? Y el FC, no, el FC son variables que tienen memoria al instante, ¿no? se va perdiendo en cada ejecución. En el otro caso se va relativo, en el otro caso se va almacenando en su DB de instancia. Esa es la diferencia. Entonces puedo programar en FC, en FB, y también tú puedes crear un DB de datos y almacenar esta data o las variables en un DB específico, en una base de datos específico dentro del tiempo. Y eso también es importante porque
la forma de mandar a IoT, todas las variables tienen que estar en un DB. Al menos así nos piden, no red. Entonces, cuando hemos implementado la termo, no, al principio no habíamos utilizado un DB, ¿no? Después le dije, bueno, utilizar un DB, todas las variables tuve que hacer una copia de las variables que ha creado y mandarlas a un DB, a una base de datos interna. Y bueno, esa es la forma de estructurarlo y que también tienen que ustedes conocer, ¿no? Ya que de aquí en adelante vamos a utilizar toda esta estructura de programa. Entonces tenemos un bloque de organización, un OB, un bloque de función, un FB y una función FC. Y las tres interactúan en el main, ¿no? En el principal. En el principal. Ahora, me estaba olvidando, ¿no? Ustedes han implementado interrupciones, ¿o no? ¿Qué es una interrupción? Su mismo nombre lo dice, ¿no? ¿Qué es una interrupción? Hable más específico, por favor. No deben interrumpir. ¿Qué es una interrupción en hardware, no? ¿Ah? ¿Para? Específica, ¿no? En un tiempo definido o fijado. ¿Está bien? Entonces, yo también puedo implementar interrupciones en PLC. ¿Y para qué me serviría implementar interrupciones? Para el PID. Ahí está. Entonces, cuando veamos PID, vamos a implementarle una interrupción. Pero en PLC sí, es relativamente simple porque hay un bloque específico de interrupción cíclica. O sea, solo es, en otras palabras, jalar ese bloque y programar dentro de ese bloque de interrupción. Nada más. ¿Ya? No hay nada tampoco de código que crear o generar. ¿Sí? El detalle está, el otro problema, bueno, la limitante que tiene el PLC con respecto a hardware es el tiempo de siglo, ¿no? Cycle time. El tiempo de siglo. ¿Qué es el tiempo de siglo? El tiempo de ejecución, ¿no? ¿Cuánto creen que sea el tiempo de ejecución mínima que tiene el PLC? ¿Cuánto tiene, por ejemplo, un Arduino o un PIC? Va a depender del cristal, ¿no? Con el que trabaje, pero más o menos en promedio. No, el tiempo de segundos, de microsegundos. ¿Cuánto creen que es el tiempo mínimo? Ya más o menos debe estar por los, no sé, 100 microsegundos, 10 microsegundos, son por ahí. Quizás menos, dependiendo del cristal, repito, depende del cristal. Ya, yo llamaría la limitación que tiene el PLC, es que su ciclo time, su tiempo de ciclo, ¿no? Ciclo time, sí es, creo que el mínimo, tenemos que revisarlo, no recuerdo si era 10 milisegundos o 1 milisegundo, pero menos ya no llega. Entonces, ese es el pequeño detalle de los PLC comparado con otro hardware. Entonces, para ciertos casos, fijo que el PLC no va a funcionar. Pues. Para ciertos casos en los cuales necesitas frecuencias muy elevadas. Por eso es que ya se recomienda utilizar otras plataformas como Arduino. Bueno, Arduino no tanto, Raspberry Pi, Jackson Arnold NVIDIA, etc. Pero bueno, ese detalle, para lo que es automatización, sí funciona bien, porque ¿qué proceso necesitas que responda muy rápido? La mayoría son procesos lentos, temperatura, control de velocidad de motor, no son tampoco velocidades muy elevadas de los motores industriales, de los motores de tipo de inducción, jaula de ardilla. La velocidad de sincronismo, ¿en qué promedio está? ¿O cuándo llega máximo? Por ejemplo, en un motor trifásico. 3600 RPM. 3600. ¿Cuánto es la velocidad de sincronismo? Claro, tú me dirás, depende de la frecuencia, ¿no? Frecuencia eléctrica por 60 por par de polos. Ah, ya recordaste recién, ¿no? Entonces, aquí en Perú es 60 Hz. A un par de polos, 3600 RPM. Es la velocidad máxima. De ahí comienza hacia abajo, ¿no? 1800, 900 RPM. Entonces, eso ya lo saben, ¿no? Por lo general está fabricado así. Obviamente el motor de inducción no llega a la velocidad de sincronismo, pero se acerca, ¿no? Por el factor de deslizamiento. Pero bueno, esos son ya conceptos de máquinas eléctricas. Bien, entonces,
los OB o bloques de organización, cuando uno crea, o mejor dicho, va a crear un programa, tú tienes que primero agregar un bloque de este tipo y elegir qué bloque crear. Un OB son el bloque principal, un bloque de organización, donde tú puedes elegir diferentes tipos. Por ejemplo, el de interrupción está acá, cycle interruption, o signo de interrupción, para implementar PID. Y te da la ventaja también de elegir qué tipo de lenguaje. En 1200 vas a tener habilitado KOP, SSL y FU, ¿no? Diagrama de funciones. ¿Ya? Y el OB da la ventaja que integra o puede interactuar con los FB y los FC y los DB, ¿no? Entonces es una integración de las variables. Ojalá las variables, en otras palabras, ¿no? Entrada y salida. Ese es el OB. Obviamente vamos a iniciar trabajando con el main, con el principal, y conforme vayamos avanzando, de repente ya vamos jalando otro tipo de bloque de organización, ¿no? Los FB para crear subrutinas. La ventaja del FB es que, como les dije, yo trabajo con bloques de función, pero la ventaja del FB es que asocia a DBs internos, interactúan directamente con el FB. Esa es la ventaja del FB, del bloque de función. Para poder programar subrutinas, y lo vas a utilizar en diferentes partes del código. Y por último, los FC, que es una subrutina mucho más directa, ¿no? La limitante, bueno, el detalle es que la FC no tiene una base de datos de instancia asociada, pero sí es bastante útil, porque es llamar a una función como tal. Entonces el FC también lo creas, lo jalas y te va a adoptar. Cualquiera de estos tres bloques tú eliges qué tipo de lenguaje, KOP, FUP, es el de funciones, y el SSL, ¿no? El lenguaje estructurado. Tú eliges con qué tipo de lenguaje programar. Así que en clase yo le voy a ver pues, con los tres, no cualquiera de los tres. Este lo hace con tal lenguaje, el otro problema con el otro lenguaje. Claro, para que aprendan. ¿No? Y bueno, para la actividad vamos a hacerlo de una vez en laboratorio. ¿Preguntas? Vamos por lo menos a dejarlo listo que puedan funcionar y conectar. Y de una vez dividamos los grupos. ¿Todos son del grupo 1? ¿O hay